Buen día, vamos a dar inicio a la explicación de la secuencia didáctica número 8, la potencia eléctrica. Soy el maestro Jesús Guerra Gutiérrez e iniciamos. Primeramente vamos a entrar en una definición. La definición es una definición típica. Aquí hay que ver que en el caso de la potencia eléctrica tiene mucho que ver con la energía, o sea, con el trabajo realizado en determinado tiempo. La unidad de potencia son los watts o vatios, y la literal viene siendo la letra P. Si hablamos acerca de la potencia eléctrica, puede haber de dos tipos: una continua, que prácticamente es la misma definición que la corriente directa, que es la misma, y la corriente alterna. Las dos tienen, es la energía o el trabajo que se realiza en determinado tiempo. En la cuestión de estos temas, en los circuitos de corriente alterna existen tres tipos de potencias que son muy conocidas, que es la potencia activa. Diferentes dispositivos electrónicos convierten energía eléctrica en otras formas de energías como mecánica, luminosa, térmica, química, entre otras. Y las reactivas, aquí en este caso la reactiva es la energía que corresponde a la energía útil o potencia activa o simplemente potencia. Y la potencia aparente es la que resulta de la considerar la tensión aplicada al consumo de la corriente que éste demanda. Es también la resultante de la suma de los vectores de la potencia activa y de la potencia reactiva, en este caso la potencia aparente. Para calcular la potencia existen varias fórmulas, que la potencia igual a voltaje por corriente, o la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Aquí viene siendo lo que es otro tipo de potencia, y la potencia de acuerdo a un factor que existe. Pero son estas formulitas para calcular una potencia. Aquí hay que significa literal, ¿sí? Y vamos a continuar con lo más interesante, que son los ejercicios. Aquí en los ejercicios dice así: calcula la potencia eléctrica en un circuito con una resistencia de 1000 ohms y una corriente de 2 amperes. Los datos que me están pidiendo pues son la potencia, que es obvio que me están solicitando, la resistencia, que son de 1000 ohms, y la corriente, que es 2 amperes. La fórmula es potencia al cuadrado por resistencia. La sustituimos, elevamos al cuadrado el 2 y por los 1000 y me da los 4000. Vamos, aquí, así están de simples estos ejercicios. Igualmente vamos a hacer otro ejercicio. Dice calcular la potencia aparente en una red con un voltaje de 110 y la intensidad de la corriente de 6 amperes. Me está pidiendo la S, lo que es la potencial aparente. La fórmula es voltaje por corriente. Ya me están dando el voltaje, que son 110, por la corriente, que son 6 amperes, y ya tenemos que son 660 watts. Bueno, aquí me están diciendo que calcule la potencia eléctrica de un circuito sabiendo que tenemos una diferencia de potencial de 200 volts y una intensidad de la corriente de 1.6 amperes. Vamos a ver los datos. Me están pidiendo lo que es la potencia, me están dando el voltaje y la corriente. La fórmula es potencia igual a voltaje por corriente. La sustituyo, multiplico 200 por 1.6 y me da 230 watts. Calcular la potencia activa en un componente eléctrico conectado a una tensión de 220 volts, fluyendo por una corriente de 15 amperes y un factor de potencia 1. Aquí tenemos ya diseñado todos los puntos. Me están pidiendo la potencia, me están dando el voltaje, corriente y lo que es el factor de potencia. Está la fórmula, sustituyo el voltaje, el amperaje y el factor de potencia, que es 1, multiplico, me da 3300 watts. Y así sucesivamente iniciamos con la solución de este ejercicio. Saludos y éxito, chicos. Nos vemos en la clase de tiempo.